Paz a vosotros, hermanos. Voy a hacerles la invitación a que nos presentemos ante la presencia de nuestro Dios por medio de la oración, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en esta rica tarde que tú nos has dado, Señor. Hemos de hablar de tu palabra, donde hemos de encontrar, Señor, las grandes enseñanzas que tú nos das a través de ellas, Señor. Gracias por ello. Ahora te pido, Señor, que sea únicamente el instrumento que tú has de utilizar, Señor, para que tu palabra sea esparcida a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. La predicación del día de hoy, hermanos, va a tener parte 1 y parte 2. La próxima semana tenemos la segunda parte, donde vamos a estar hablando sobre la Pascua, vamos a estar hablando también sobre el Nuevo Testamento y la Pascua. Y la próxima semana lo vamos a relacionar con el bautismo y cómo podemos entregar nuestra vida a nuestro Dios. Hace algunas semanas, hermanos, en un miércoles que le llaman miércoles de ceniza, yo creo que mucha gente católica fue y te puso su señal en la frente, que en representación para ellos del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a ser llevados. Esa es la enseñanza de ellos. Pero vamos a ver, hermanos, exactamente qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en referencia a todo ello. Estamos ahorita en un ciclo que le estamos llamando la Pascua, ¿verdad? Y por todos lados oímos la Pascua, Easter. Y vamos a ver dónde originó lo que es Pascua. A lo mejor alguno de nosotros, lo voy a hacer lo más simple que se pueda, a lo mejor alguno de nosotros no sabemos qué quiere decir Pascua o de dónde viene el término Pascua. Y vamos a ver con la palabra de nuestro Dios qué es lo que quiere enseñarnos la palabra de nuestro Dios en relación a la Pascua. Primeramente, el título aparece ahí en la pantalla, lo hizo por ti. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar todo esto de la Pascua, lo vamos a relacionar con nuestro Señor Jesucristo, que fue al madero, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y yo creo que es algo maravilloso el estar en la casa de nuestro Dios, porque cuando estamos en la casa de nuestro Dios estamos reconociendo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz. ¿De qué? De morir, de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que ese sacrificio no fue fácil. Mas, sin embargo, ya estaba marcado en el Antiguo Testamento de que esto iba a suceder. Y nuevamente, quiero que sepan que dice la palabra de nuestro Dios que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Por una razón se escribió. Durante este trimestre en las lecciones hemos estado hablando de un Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento y llega nuestro Señor Jesucristo, se revela a ellos, se pone ante ellos y les dice: yo soy el del que hablaban las Escrituras, del que habló Moisés, del que hablaron los salmos, los profetas y algo maravilloso. Ahora vamos a ver todo ello. Y si tiene su Biblia, voy a invitarles primeramente que nos vamos a ubicar en la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, hermanos. Éxodo 11. Y antes de llegar a él, quiero que estén allí, surge algo, hermanos. Y yo creo que en estos tiempos vemos los 10 mandamientos dados a nuestro Dios y lo vemos en la televisión y lo que vamos a hablar, hermanos, yo creo que no es algo que sea nuevo, es algo que ya conocemos, pero vamos a relacionarlo con el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y cómo Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y si recordamos allá en el Éxodo, estando el pueblo de Dios allá en Israel, allá en Egipto, viviendo
plenamente al principio en tranquilidad, pero de repente llegan a ser esclavos. Y cuando están de esclavos, hay un varón de nuestro Dios que se llama Moisés, va y le dice al faraón y le dice, ¿sabes qué? A nuestro Dios ha dicho que nos debe de dejar en libertad. Y quiero que sepan que faraón dijo que no. Ahora le dice a Moisés a faraón, mira, si no nos dejas ir, van a venir 10 plagas sobre este lugar. Aun cuando Moisés le platica, le dice, quiero que sepan que él dice, no los voy a dejar. Y quiero que vamos a ver algunas cosas que ya sabemos, hermanos. Primeramente, al faraón no dejarlos ir, viene la primera plaga, el agua se convierte en sangre, aquel Moisés extiende su vara en el agua y el agua se convierte en sangre. Mas sin embargo, quiero que sepan que Moisés le dice a faraón, déjanos ir. ¿Y qué quieren que dijo faraón? No. Dios hizo duro al faraón y lo hizo duro para que entendiéramos que el poder de nuestro Dios es fuerte, es poderoso. Viene la segunda plaga, la de las ranas, ¿sí? Ranas en el palacio, ranas por las camas, por todos lados ranas, mas sin embargo en el lugar donde estaban los israelitas no había ninguna rana. Y algo maravilloso, hermanos, cuando viene aquel Moisés y le dice, déjanos ir, porque Dios ha dicho que nos dejes en la libertad. Quiero que sepan que Faraón usa una frase muy típica para nuestros tiempos. Dice, un día más con las ranas, ¿sí? Un día más, porque vamos a hablar del bautismo más adelante. Queremos vivir un día más con nuestro pecado. Y luego llegó la tercera, que aparece ahí, piojos, hermanos. Piojos por todos lados. Yo no sé, en verdad, quién de ustedes de una manera es asqueroso o que no le gustan los piojos. Imagínense piojos en la cabeza, piojos en el piso, piojos en la cama, por todos lados piojos, hermanos. Y nuevamente viene aquel varón de nuestro Dios ante Moisés y le dice, déjanos ir. ¿Y saben qué dice Faraón? No los voy a dejar ir. Y viene la siguiente plaga, hermanos, la plaga número 4, y le dice nuevamente nuestro Dios, aquel pueblo, va a venir ahora una plaga de moscas. Llegan las moscas, hermanos, moscas por todos lados. Y quiero que sepan que a mí me gusta cocinar y cuando cocino, hermanos, me cae mal que haya moscas por todos lados. Imagínense de esas moscas tercas. No sé si ha tenido usted que no se le retiran y por todos lados moscas, pues moscas por todo el palacio. Viene la otra plaga, hermanos. Viene la muerte del ganado, hermanos. Donde la muerte llega al ganado, empiezan a morirse. Y yo creo que nos damos cuenta cuando tenemos ahí alrededor de nuestro vecindario a un perro que se muere, inmediatamente el olor llega hasta nuestra casa. Y olvídense, hermanos. Ahora imagínese la muerte del ganado. Enseguida llega otra plaga, que es las úlceras malignas, donde salen granos, donde salen ronchas, donde sale pus. Y todo el pueblo de Egipto teniendo ronchas en su cuerpo y el pueblo de nuestro Dios gozando tranquilamente. Gloria sea a nuestro Dios. Y llega la otra, hermanos, llega la del granizo con fuego, donde empieza a caer granizo fuerte y nuevamente empieza a destruir algunas de las cosas de allí, de aquel pueblo de Egipto. Pero sin embargo Faraón sigue con su dureza de no dejar al pueblo de nuestro Dios que salga. Y llega la última, hermanos, llega la última plaga, la 10ª, y es donde vamos a empezar nuestra predicación estudio, hermanos. Vamos al libro de Éxodo. Ahora sí le invito a Éxodo capítulo 11 versículo 4, hermanos. Nos faltaron 2 más, hermanos. No sé por qué. Nos faltaron 2 más, hermanos. No me las quiero brincar. Las langostas por todos lados, y luego la 9, llegaron las tinieblas en toda la tierra, hermanos. Ahora vamos nuevamente a Éxodo 11, 4, donde vamos a empezar nuestro estudio. Libro de Éxodo capítulo 11, 4. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos buscando la palabra Pascua. ¿Dónde aparece la Pascua? ¿Por qué aparece la Pascua? Dice Éxodo 11, 4 al 6. Si lo tenemos con una me dicen que lo tienen. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono,
hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ninguno jamás ha oído hablar de ello. Así que llega este momento, hermanos. Hemos tenido las nueve plagas. Quiero que sepan que aquel varón de nuestro Dios le dice a Faraón: ya déjanos ir porque viene una plaga aún más grande de las que han surgido. Mas sin embargo, Dios había hecho el corazón de Faraón duro, hermanos. No era únicamente Faraón, sino era que Dios había hecho el corazón de Faraón duro. De la misma manera, hermanos, ¿saben quién hizo al ateo? Dios. Dios hizo al ateo, hermanos. ¿Quién hizo entonces a Faraón duro? Nuestro Dios, ¿sí? Y le dice una cosa muy importante. Le dice: ¿sabes que viene una 10ª plaga? Va a morir todo primogénito. En el 11:4 va a morir todo primogénito. Es 11:5, va a morir todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono, hermanos. Esa es la plaga número 10, hermanos. Le está diciendo exactamente lo que va a suceder en Egipto. Era para que Faraón hubiera doblado sus manos, porque también él incluía en la muerte de su hijo. Mas sin embargo, Dios había hecho el corazón de Faraón duro. Y dice la palabra de nuestro Dios ahora en el 12:1, la palabra de nuestro Dios de allí mismo de Éxodo. Ahora, ¿qué tiene que hacer nuestro Dios con su pueblo? Porque quiero que sepan que Dios protege a su pueblo, pero también Dios protege a su pueblo cuando su pueblo está del lado de nuestro Dios. Cuando su pueblo no está del lado de nuestro Dios, Dios no protege a su pueblo. Dice ahora Éxodo 12:1, ¿cómo va a proteger a nuestro Dios a su pueblo de esta plaga que viene, que van a morir los primogénitos? Y dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero, ¿por qué? Por familia. Ahora nuestro Dios por medio de Moisés le habla al pueblo de Israel. Ya le habló al pueblo de los egipcios y le dijo que venía la muerte de los primogénitos, pero ahora se está hablando por medio de Moisés, se está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: todo pueblo, oiga lo que le digo. Los congrega, les dice: queremos que agarren un cordero, que lo guarden, que lo preparen. Algo maravilloso va a pasar con este cordero. Y recordemos lo que hemos estudiado por la mañana, donde lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, que fue oculto, en el Nuevo Testamento se revela. Y yo creo que vemos luego aquí algo maravilloso, donde ese cordero que estaba en el Antiguo Testamento, cuando Juan está bautizando, ¿qué es lo que dice ahí el cordero de Dios? ¿Qué, hermanos? Si vemos al Jesucristo revelado, aquella familia toma cada una de ellas un cordero. ¿Qué va a hacer con ese cordero? Dice ahora el verso 4, 12:4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de un año, dice, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Aquí tenemos lo que el varón de nuestro Dios Moisés le está diciendo ahora a su pueblo. Y vamos a imaginarnos, porque hay familias grandes, hay familias que se pueden comer todo el cordero, hay familias que no se pueden comer el cordero. Vamos a imaginarnos una familia pequeña de 2 o de 4, tiene que invitar al vecino. Hay familias grandes de 10, 12 que a lo mejor te terminan todo el cordero, pero nuestro Dios le está diciendo: preparen este cordero. Y dice ahí en el verso 6: y lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás o matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre
y la pondrán en 2 postes y en el dintel de la casa en el cual lo han de comer. ¿Qué quiere decir esto? A la entrada de la puerta, quiero que sepan que después de que se mataba el cordero, se agarra, se pone sus patas para arriba, se degolla, ponían la sangre en un sartén y agarraban la sangre y empezaban a marcar el dintel, el marco de la casa, todo alrededor. Había una razón, hermanos. ¿Sí? Y es por ello que es importante estar en las manos de nuestro Dios, porque cuando estamos en las manos de nuestro Dios no va a pasar nada. Le dijo nuestro Dios al faraón: en esa noche va a haber llanto en tu pueblo, vas a sufrir, se va a oír el llorido de la gente, donde en cada hogar va a morir un primogénito. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, en cada casa que pase un muerto, un primogénito, hay dolor en todo el pueblo, pero ahora al pueblo de nuestro Dios se le está diciendo que agarre ese cordero, que lo ponga la sangre en el dintel, o mejor dicho, en los marcos de la casa, por algo muy importante. Nuevamente dice el verso 6: y lo guardará hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 posteles y dinteles de la casa en donde comen, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. En aquella misma noche, hermanos, ¿sí?, el pueblo de nuestro Dios, diferente al pueblo de Israel, al pueblo se le dio una sentencia. Se le dijo: por la noche van a morir los primogénitos. En el pueblo de nuestro Dios hay una bendición. Le dice: ¿sabes qué? Vas a poner el dintel lleno de sangre y vas a comer hierbas amargas y panes sin levadura, y va a pasar algo maravilloso para ustedes. Dice ahora el verso 9 de allí: ninguna cosa comeréis de él cruda, hablando del corderito, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Sí, dice la palabra de nuestro Dios: asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice el 10: ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemarás en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Esta qué, hermanos? Aquí por primera vez en la palabra de nuestro Dios aparece Pascua. ¿Sí? Por primera vez aparece la palabra Pascua. Y les dice: tengan su bordón en su mano, porque se iban a ir, van a festejar su libertad. Faraón los va a dejar ir, que se vayan, pero tienen que estar preparados, porque esta es la Pascua. La palabra Pascua en inglés se traduce como Passover. Y miren lo que iba a hacer el ángel de la muerte, lo que iba a suceder en aquella noche. Dice el 12, ahí en adelante, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así desde los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por qué, hermanos. Si estamos viendo, llega el ángel que va a matar al primogénito en la casa. En las casas de los egipcios no había sangre en las puertas, porque el mandato fue para el pueblo de nuestro Dios. Y cuando llegó el ángel a donde estaban los judíos, hermanos, quiero que sepan que los judíos que obedecieron, o el pueblo de nuestro Dios que obedeció, había sangre en el dintel de la casa. Cuando llegó el ángel por la noche que iba a matar a los primogénitos, pasaba por alto, hermanos, pasaba por alto, que es Passover, pasaba por alto y no mataba a los primogénitos que vivían en esa casa. Si el pueblo de Israel hizo caso, cuando llegó el ángel de la muerte, quiero que sepan que no pasaba nada. Pero cuando llegó el ángel de la muerte, hermanos, aquellas casas egiptas, quiero que sepan que destruyó a cada primogénito. Y dice la palabra que no únicamente a los hombres, sino también a las bestias. Quiero hacer aquí algo hincapié, que vamos a ir hacia el futuro. Si recordamos cuando Juan estaba bautizando en el Jordán,
Y cuando muchos creían que Juan era el Mesías, y que Juan les dice, yo no soy el Mesías, viene uno más poderoso que yo únicamente preparo el camino para el que viene. Y cuando ve a Jesús, él dice, ese es el que yo les estaba diciendo, ese es el Cordero de Dios, ese es el Jesús que ha sido revelado para cada uno de nosotros, el Jesús que había sido oculto en el Antiguo Testamento, ahora aparece y ha sido revelado a cada uno de nosotros, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado. Y dice la palabra de nuestro Dios que con su sangre, ¿qué, hermanos? Con su sangre cada uno de nosotros fuimos redimidos, hermanos. Ahora vamos a compararlo con aquel cordero de aquellos tiempos del Antiguo Testamento, que era una sombra. Recordamos aquel cordero, que la sangre del cordero salvó la vida de todos los primogénitos y de los que estaban también en la casa, hermanos. Ahora sí ve la importancia del bautismo, hermanos. ¿Saben qué hace el bautismo en nuestras vidas? Si no estamos limpiados con la sangre del Cordero, el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, si allá cuando llegó a las casas murió el primogénito, quiero que sepa que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no estamos limpiados con la sangre del Cordero, si no aparece esa sangre en cada uno de nosotros, vamos a recibir la muerte. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, apartados de mí. Sí, pero en tu nombre hicimos cosas, estábamos en el templo, levantábamos nuestras manos, te alabábamos, te cantábamos. Sí, pero nunca fuiste lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y ese ejemplo, esa sombra nos la deja en el Antiguo Testamento, donde vemos que la Pascua quiere decir pasar por arriba. Cuando llegó el ángel a las casas del pueblo de Israel, inmediatamente nomás los brincaba, nomás los saltaba. Pero cuando llegó a las casas de los egipcios, dice la palabra de nuestro Dios que hubo muerte en todo Egipto, hermanos. Y quiero que sepan que a lo mejor si no lo hemos pensado, es algo difícil, hermanos. Hay dos acontecimientos que yo veo muy difícil en la palabra de nuestro Dios. Y ese es uno de ellos, cuando mueren los primogénitos. El otro es cuando nuestro Señor Jesucristo nace y aquel Herodes manda a matar a todos los niños, hermanos, aquellas madres que tenían sus niños, a esconderlos, a ver dónde los vamos a guardar para que cuando llegue los romanos no destruyan a nuestros pequeños. Bueno, hermanos, ahora tenemos aquí la destrucción, pero también hay una solución. Y la solución nuestro Dios se la dio al pueblo de Israel. Mata un cordero, quita la sangre, ponla en el marco de la casa y quiero que sepas que vas a ser salvo. Y sigue diciendo el verso 12 allí. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veréis la sangre, dice, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, yo, dice, y no habrá en vosotros plaga de muerte, cuando yo hiera la tierra de qué, hermanos. Por años se ha dicho que Cristo viene pronto, por años. Y yo hago la pregunta, si esto es por años, ¿estamos preparados para que no caiga mortandad en nosotros? Y fíjense bien lo que dice el verso 14. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuos lo celebras. Es la independencia de Israel de Egipto, hermanos. Es la independencia de Israel de Egipto. Así como los mexicanos celebran el 16 de septiembre de 1810 su independencia, y aquí en Estados Unidos el 4 de julio de 1776. En ese tiempo le tocó a Israel festejar su fiesta de ser independiente, de ser libres,
de que el Señor los iba a rescatar de un nuevo comienzo. Cuando llega el bautismo somos independientes, nos alejamos del pecado. El pecado ya no manda sobre nuestras vidas. Ahora el que manda sobre nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Nos ha redimido, nos ha salvado. De la misma manera que el pueblo de Israel salió de aquella esclavitud de allá de Egipto, de esa misma manera ahora nosotros somos libres, dice la palabra de nuestro Dios, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Somos redimidos, fuimos comprados con un precio muy alto. Y fíjense con qué fuimos comprados cada uno de nosotros. ¿Con qué, hermanos? Con la sangre preciosa. ¿De qué, hermanos? Del Cordero de Dios. ¿Cómo fueron redimidos o cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? Por medio de la sangre de aquel corderito que cuando pasó Jehová nuestro Dios pasaba por alto, pasaba por Pascua, miraba que esa casa estaba llena de sangre en sus marcos, nadie va a morir allí, llegó la otra, nadie va a morir. Si alguno del pueblo de Israel creyó que era mentira, que eso nunca puede pasar, inmediatamente murió también ahí en el pueblo de Israel. Pasó al pueblo de los egipcios, en ninguna casa había la sangre y hubo muerte en toda la tierra. Y dice el 15, de ahí mismo, 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Y quiero que sepan, para el que no sabe cómo se hacía la levadura en tiempos antiguos. Cuando se hace la masa, hermanos, se agarra un trozo de la masa, se separa del pan, se guarda, esa masa se hace aire. Entonces al siguiente día que usted va a hacer masa, agarra esa masa que se hizo aire, la echa a la nueva masa y crece como levadura, hermanos. Y el pueblo el Señor le dice a su pueblo, van a comer pan sin levadura. ¿Sabe usted cómo sabe el pan sin levadura, hermanos? ¿Ha comido la cena del Señor? ¿Cómo sabe la galleta que comemos, hermanos? Es una galleta que se pega al paladar, que batallamos para que pase. Pero el Señor quería que el pueblo reconociera que cuando estaban allá en Egipto, ¿sí? Hubo tristeza, hubo tiempo difícil. También les dijo, coman hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Para que sepan la amargura que vivieron allá en Egipto. Ahora es diferente y ahorita lo vamos a ver a la cena que tenemos cada uno de nosotros cada año. Texto que hemos estado recordando dice, estando Juan, hermanos, bautizando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quitó nuestros pecados? Es nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Cordero, a su Hijo, en rescate de cada uno de nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y que todavía le habla a toda la gente que no está bautizado, acérquense, venid a mí los que estáis cargados y cansados. Yo puedo quitar su carga, yo puedo hacer que tengan vida eterna, yo puedo hacer que participen conmigo de la eternidad. Vamos a ver qué nos dice ahora la palabra de nuestro Dios. Y vamos a Primera de Corintios. Hablamos de la levadura. Ahora vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, hermanos. Dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Sí lo tenemos? Primera de Corintios 5, 7. Limpiar pues la vieja levadura, sí, porque al Señor no le gusta la vieja levadura, que símbolo bíblico quiere decir el pecado. Quítense del pecado para que sea nueva masa. Al Señor le gusta lo nuevo, al Señor le gusta darle una nueva identidad. ¿Sabe qué hizo con Noé cuando entran al arca? Les da un nuevo comienzo. En nuestras vidas, cuando bajamos a las aguas bautismales, nos da un nuevo comienzo. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad y es lo que desea el Señor de nuestras vidas. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva, dice, como sois sin levadura, dice, porque nuestra Pascua
¿Quién es nuestra Pascua ahora, hermanos? Fíjense bien, nuestra Pascua ahora es nuestro Señor Jesucristo, porque fue sacrificada, ¿por qué? Por nosotros. Llega nuestro Señor Jesucristo, ahora Él es nuestra Pascua. Para aquel pueblo de Israel, su Pascua era aquel cordero pascual, aquel cordero que se sacrificaba cada año. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestra Pascua. Ahora Él es el que muere por cada uno de nosotros. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 27. Abriendo Mateo 27, 25, recordemos que lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza, y en lo que antes está escrito es aquel Jesucristo oculto. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 53? Como cordero fue llevado, como cordero fue llevado al matadero, como ovejita, ¿qué, hermanos? Delante de sus trasquiladores, pero él no abrió su boca, y nosotros, dice, no le estimamos. Pero mira lo que dice ahora Mateo 27, 25 del Cordero, hermano, del que nos iba a redimir. Dice 27, 25, y respondiendo todo el pueblo, 27, 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿qué dice el pueblo, hermanos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quiero que sepan que esto es algo muy fuerte. Están diciendo, si hay una maldición en esto, que seamos malditos nosotros. Y no únicamente nosotros, sino también los que vienen tras nosotros. Entonces le soltaron a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregaron ¿para qué, hermanos? Mire el cordero. ¿Qué va a pasar con el cordero, hermanos? Yo creo que nosotros no alcanzamos a ver la magnitud del cordero del capítulo 12 de Éxodo, que se tuvo que separar, que se tuvo que matar. Y quiero que sepa que el que ha matado un cordero, hermano, se da cuenta que no hacen ruido, pero muchos de ellos hasta lloran, presienten, saben lo que va a pasar. Y aquí tenemos ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue entregado para ser crucificado. Y dice el 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Tráiganse toda la gente. Vamos a hacer un acto. Vamos a jugar con el que se dice Mesías. Vamos a jugar con el que se dice que nos va a redimir. Dice allá adelante el 28. Y desnudáronle. Le quitan la ropa a nuestro Señor Jesucristo. Y algo que debemos de empezar, que en el cielo están los ángeles viendo al Hijo de Dios. En el cielo está el Padre Celestial viendo a su Hijo que ha sido desnudado. Y que lo hizo por ti. Vino a redimir al mundo por cada uno de nosotros. Y le desnudaron. Y le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. ¿Sí ve la actuación que están haciendo estos hombres? Y el Señor, que tiene todo el poder. ¿Se acuerdan cuando aquel Pedro corta oreja a aquel hombre, aquel soldado que se acerca para aprender a Jesús? Y que Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? No hagas eso, mi reino no es de violencia. Si yo quiero, le puedo decir al Padre que mande fuego del cielo. Jesucristo en ese momento podía lanzar fuego del cielo y destruir a cada uno de ellos que lo habían desnudado, que le habían puesto esa corona de espinas en su cabeza. Pero no lo hizo por amor a cada uno de nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Nuestro Dios, teniendo todo el poder de destruir a la humanidad, mas sin embargo, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía un propósito Jesucristo, y el propósito era de salvar nuestras vidas.
Y cuando quiere salvar nuestras vidas, todavía que llega el momento de entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, todavía decimos, no quiero bautizarme. Del cielo, hermanos, del cielo, Jesús está viendo, nuestro Padre Celestial está viendo todo lo que le está pasando a su Hijo, hermanos. Yo tengo hijas, y si yo viera esa situación, hermanos, yo no me hubiera quedado callado, hermanos, aunque no pudiera pelear. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dice que le pusieron una corona de espinas. Yo a veces ando allá afuera y mi esposa a veces me regaña porque meto toritos para adentro y quedan en la alfombra. Cuando anda descalza y pasa por la alfombra, le pica el torito. No sé a quién le ha picado un torito. ¿Duelen? Imagínense ahora el Hijo de Dios, hermanos, con una corona en la cabeza. Y dice el 30. Y cuando se acercaban y se arrodillaban, haciéndole reverencia, diciendo al Rey de los judíos, dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban, ¿qué, hermanos? ¿Por qué no hay misericordia, hermanos? Aún en la humanidad, ¿por qué no hay misericordia? Pero ya estaba escrito en Isaías que iba a ser experimentado ¿en qué, hermanos? En quebranto, hermanos. Llegaba cada soldado y con el palo le pegaban en la cabeza y aquellas espinas se iban hundiendo más y más. Pero Él tenía un propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Dice el 31 que después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para qué, hermanos? ¿Cómo fue su espalda, hermanos? El chicote con el que golpeaban los romanos, hermanos, lo agarrabas en tu mano y tenía 3 látigos. Y en cada látigo al final tenía una rueda, tipo balín. Y tenía picos. Y con ellos lo agarraban y chicotearon. Caían en la espalda de Jesús. Se clavaban en la espalda de Jesús. Mira lo que hizo Jesús, hermanos. Si no se nos tienta el corazón de ver lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso dice que fuimos comprados con un precio muy alto, hermanos. Y aún a mí lo que más me duele, hermanos, como padre, teniendo ahora una porción de padre, teniendo nuestro Padre Celestial todo el poder, hermanos, de castigar a todos estos hombres, por amor a nosotros, entregó a su Hijo. Pero hay algo que viene, hermanos. Al final, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, viene el juicio de Dios. Y en el juicio de Dios, dice que les va a pagar a todos aquellos que no quisieron aceptarle a Jesucristo como su Salvador. Dice que les va a pagar duro, hermanos. Ellos van a recibir las plagas. Cuando todo hay silencio. Cuando ponen a Jesús en aquella cruz, que les tienden sus manos. Yo no creo que fue un martillo, hermanos, con el que clavaron los clavos, hermanos. Se oye el ruido, hermanos, de aquellos clavos entrando en las manos de nuestro Señor Jesucristo
y clavando hacia el madero, hermanos. Le clavan sus manos y luego sus pies y lo ponen en aquella cruz. Y nosotros podemos decir, bueno, se ha terminado. Ya es suficiente con el dolor. Todavía cuando está al borde de la muerte, hermanos, allí en el madero y que clama y que dice, Padre, Padre, pues ¿dónde estás? Dice Juan 19:34. Esta es la agonía, hermanos. Pero todo estaba escrito. Empero uno dice Juan 19:34. Para ir terminando. Juan 19:34. Empero, hermanos. Empero. Esta es la alarma que ya debe terminar. Empero, uno de los soldados, ¿qué hizo, hermanos? Jesús ya está en la cruz. Ha sido maltratada su espalda, ha sido maltratado su cabeza, sus manos, sus pies. Y podemos decir, ya nadie más se va a atrever a hacerle más daño. Todos le dieron la espalda. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos, con miedo. Empero uno de los soldados agarró su lanza, le abrió el costado, y cuando le abre el costado dice que sale sangre y agua. Por la sangre de Jesucristo fuimos salvos. Por esa agua somos limpiados. ¿Y el Padre Celestial? ¿Dónde estaba, hermanos? Observando todo lo que le hacían a su Hijo. Y Jesucristo aguantando, porque quería redimirnos de nuestro pecado. Y ahora no es el Padre que ve desde el cielo, porque Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y ahora Jesucristo ve desde el cielo, hermanos. Y ve desde el cielo, y cuando los pastores mencionamos, alguno de ustedes quiere entregar su vida a Jesucristo, Jesucristo ve del cielo, ¿y qué creen que le espera? ¿Qué creen que espera, hermanos? Que digamos mañana, que digamos el otro año, que digamos es que no lo siento. Él espera que tú abras tu corazón y entregues tu vida. Que el Señor te bendiga.